Все об Испании и испанцах за чашкой кофе. Una taza de español. Mundo hispánico. España. Прослушайте текст и скажите, Испания — это только территория Пиренейского полуострова или в состав государства входят и другие земли? Какие? España está situada en el extremo suroccidental del continente europeo. Tiene una superficie total de 505.990 kilómetros cuadrados, de las cuales el 97,55% corresponde al territorio peninsular, el 0,99% al archipiélago mediterráneo de las Islas Baleares, el 1,45% al archipiélago atlántico de las Islas Canarias y el 0,1% a las ciudades de Ceuta y Melilla, situadas en el norte de África. Es el país más extenso de Europa y tiene fronteras con Francia, Portugal, Andorra y la colonia inglesa de Gibraltar. Ceuta y Melilla limitan con Marruecos. El territorio español presenta una gran diversidad natural. La mayor parte posee rasgos geográficos y clima mediterráneo. En la España verde, comprendida entre Galicia y el Pirineo oriental, predominan los oceánicos. La altitud media del relieve es muy alta, en torno a los 660 metros. Madrid es la capital europea situada a mayor altitud, 650,7 metros. Las costas son rectilíneas, excepto en Galicia, lo que dificulta la penetración de la influencia marítima en el interior. El régimen de los ríos es irregular a causa del clima y de las precipitaciones. La división política en España. Primera parte. Прослушайте текст. Как вы думаете, как влияет территориальное деление Испании на ее национальную целостность? El Estado español se organiza territorialmente en comunidades autónomas, 17, provincias, 53, comarcas, 326 y municipios, 8.284. Una comunidad autónoma es una entidad territorial que, dentro del ordenamiento constitucional del Reino de España, está dotada de autonomía legislativa y competencias ejecutivas, así como de la facultad de administrarse mediante sus propios representantes. La estructura de España en comunidades autónomas se recoge en la Constitución española de 1978. El artículo 2 reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que componen el Estado. El texto de la Constitución establece los poderes que pueden ser asumidos por las comunidades autónomas y aquellos que solo se le pueden atribuir al Estado. De acuerdo con la Constitución española, el castellano o español es la lengua oficial del Estado, y todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. En 2009 era la lengua materna del 89% de los españoles. Otras lenguas, también españolas, son reconocidas como cooficiales en diversas comunidades autónomas conforme a los estatutos de autonomía. Comunidades autónomas de España. Прослушайте текст и скажите, как распределяются полномочия между центральной и региональной властью в Испании. España es en la actualidad lo que se denomina un Estado de autonomías, un país formalmente unitario, pero que funciona como una federación descentralizada de comunidades autónomas, cada una de ellas con diferentes niveles de autogobierno. Las diferencias dentro de este sistema se deben a que el proceso de traspaso de competencias del centro a la periferia fue pensado en un principio como un proceso asimétrico, que garantizase un mayor grado de autogobierno solo a aquellas comunidades que buscaban un tipo de relación más federalista con el resto de España, comunidades autónomas de régimen especial, Andalucía, Cataluña, Galicia, Navarra y País Vasco. Por otro lado,
El resto de comunidades autónomas de régimen común, dispondría de un menor autogobierno. Sin embargo, estaba previsto que a medida que fueran pasando los años, estas comunidades fueran adquiriendo gradualmente más competencias. Hoy en día, España está considerada como uno de los países europeos más descentralizados, ya que todos sus diferentes territorios administran de forma local sus sistemas sanitarios y educativos, así como algunos aspectos del presupuesto público. Algunos de ellos, como el País Vasco y Navarra, además administran su financiación pública sin casi contar con la supervisión del gobierno central español. En el caso de Cataluña, Navarra y el País Vasco, están equipados con sus propios cuerpos policiales, totalmente operativos y completamente autónomos, que reemplazan las funciones de la Policía Nacional en estos territorios, salvo en Navarra todavía en proceso de traspaso. Andalucía. Прослушайте текст и скажите, в какой части Пиренейского полуострова находится провинция Андалусия. Andalucía es una comunidad autónoma española compuesta por 8 provincias: Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. Su capital es Sevilla y tiene la sede del Tribunal Superior de Justicia en Granada. Es la comunidad autónoma más poblada: 7.975.672 habitantes en 2006, y la segunda más extensa, lo que unido a su historia y cultura le confiere un peso singular y decisivo en el conjunto de España. Andalucía se encuentra situada en el extremo suroccidental de Europa, limitando al sur con el Estrecho de Gibraltar, el Mar Mediterráneo y el Peñón de Gibraltar, y al oeste con la República de Portugal y el Océano Atlántico. Dentro de España, limita al norte con Extremadura y Castilla-La Mancha, al este con la región de Murcia. Andalucía es reconocida en el preámbulo del Estatuto de Autonomía de 2007 como una realidad nacional, algo que, según la Constitución española, le eleva como nacionalidad histórica. Sin embargo, en el articulado de su Estatuto de Autonomía, se define a Andalucía solo como nacionalidad histórica al amparo de lo dispuesto en el artículo 2 de la Constitución española, que reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las mismas. A pesar de esto, existen movimientos políticos y sociales que propugnan la entidad de Andalucía como nación, algo que en la actualidad no tiene correspondencia en ningún texto legal. Aragón. Прослушайте текст и расскажите, чем примечательна провинция Арагон. Capital, Zaragoza. Provincias, Huesca, Teruel y Zaragoza. Esta comunidad, frontera natural con Francia por los Pirineos centrales, ofrece una tierra y un paisaje excepcional que sorprende al viajero por sus extremados e impresionantes contrastes. Aragón cuenta con numerosos espacios naturales protegidos y es el último refugio de animales en extinción, como el quebrantahuesos y el busardo. Uno de los rasgos más característicos del medio físico aragonés es el agua, que forma multitud de lagos glaciares o ibones, que surgiendo en sorprendentes cascadas, talla en las rocas de alta montaña impresionantes hoces, gargantas. La comunidad autónoma actual se identifica con el antiguo Reino de Aragón, forjado en tiempos medievales. Recorrer sus 3 provincias, sus ciudades y pueblos monumentales nos invita a conocer la historia y origen del país que hoy es España y a contemplar los vestigios de las civilizaciones que en la península ibérica se asentaron. Hacer un recorrido por sus paisajes y visitar sus estaciones de montaña nos permitirá ejercitar deportes de invierno o conocer de primera mano la fauna y flora que permanece aún virgen en estos parajes.
Conocer sus fiestas tradicionales, su folclore vivaz y su artesanía es otro de los atractivos que proporciona esta extraordinaria comunidad. Su gastronomía está prestigiada por la bondad de sus materias primas y la autenticidad de su cocina tradicional, con platos muy variados a base de carnes y verduras, sin olvidar sus postres y ricos vinos. Las Islas Baleares, paraíso mediterráneo. Прослушайте текст и скажите, что, по вашему мнению, отличает Балеарские острова от остальных провинций Испании. El archipiélago de las Islas Baleares está formado por 5 islas: Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera y Cabrera. Es uno de los principales centros turísticos del Mediterráneo debido a sus temperaturas suaves, con más de 300 días de sol al año, que junto a sus bellos paisajes, playas, áreas protegidas y a sus posibilidades de ocio o relax, le convierten en un lugar cosmopolita visitado desde todos los lugares del mundo. Cada una de estas islas tiene su propia personalidad y se caracterizan por ser un lugar donde pueden combinar diversión y descanso. De día, además de disfrutar de las playas y calas con diversas actividades acuáticas que ofrece el mar, también se puede disfrutar del placer de los paseos a caballo, excursiones en bicicleta por rutas cicloturísticas y senderismo. Los deportes náuticos están entre los grandes favoritos. También se puede practicar el golf y el tenis. Fruto de sus costumbres, se puede adquirir productos típicos tales como artesanía en vidrio, joyería, cerámica, bordados, piel, artículos en plata o bisutería y disfrutar de una cocina tradicional rica y variada, reflejo de una milenaria actividad pesquera y campesina, además de su repostería y embutidos propios de la zona. Las Baleares nos sorprenden y fascinan. Cada isla, con su personalidad autóctona, se diferencia de la otra, y todas tienen en común el que es difícil abandonarlas sin el deseo de volver una y otra vez. Las Islas Canarias. Las Afortunadas. Прослушайте текст и расскажите, как возник архипелаг Канарские острова и кто его раньше населял. Las islas paradisíacas de sol y playas de fina arena, que gozan de una temperatura primaveral durante todo el año, son un archipiélago de 7 islas: Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. Y unos cuantos islotes: Alegranza, Graciosa, Montaña Clara, Roque del Este, Roque del Oeste y Lobos. Cada isla es diametralmente diversa a las otras, y sus paisajes evocan rincones de todas las regiones del planeta. Las Islas Afortunadas, los Campos Elíseos, el Jardín de las Hespérides, fueron las primeras denominaciones que se encuentran en los escritos griegos y romanos sobre las Canarias. Se trataba de un archipiélago de origen volcánico habitado por los guanches, raza muy alta, de piel clara, que vivían en los acantilados, en grutas o en pequeños poblados con casas de planta circular. En 1496 se incorporan a la corona de Castilla tras una serie de luchas en que destacó el valor y la nobleza guanche. Pocos años más tarde, las naves de Colón harían escala en Gran Canaria y en La Gomera antes de partir al Nuevo Mundo. Cantabria. Прослушайте текст и скажите, чем примечательна горная вершина Пека-Лабра. Capital, Santander. Provincias, Cantabria. A pesar de que la comunidad autónoma de Cantabria tiene tan solo una extensión de 5.300 kilómetros cuadrados, ofrece curiosamente las diferencias climatológicas, de fauna y de vegetación propias de una gran región. Su fauna y su flora son riquísimas, encontrándose en su territorio uno de los últimos refugios de osos, lobos, urogallos, pitos negros y águilas reales. En su costa, jalonada de pueblos pesqueros, playas y pequeñas calas, se disfruta de paisajes bellísimos. En el interior abundan los paisajes montañosos,
con bellos valles donde se asientan villas pasiegas de gran tipismo. En sus ríos, con un clima en general suave y húmedo, abundan los salmones y truchas. Hidrográficamente hablando, la montaña más singular de España está en Cantabria, por la Sierra de Pecalabra. Una cumbre que apenas destaca entre las circundantes, pero que sin embargo tiene la peculiaridad de que una gota caída en su cumbre puede ir tanto al Océano Atlántico como al Mar Cantábrico como al Mediterráneo. La capital cántabra, Santander, está situada en una hermosa bahía, cuyo puerto sostiene un gran tráfico marítimo. Posee a su vez un gran aeropuerto y se vanagloria de ser una ciudad abierta y cosmopolita. Es de destacar la amplia oferta cultural que se despliega en ella durante la época estival. Sus museos, ferias taurinas, casino de juegos, junto con sus importantes instalaciones deportivas, hacen de Santander una ciudad extremadamente atractiva para el ocio. Cataluña. Знаете ли вы, на каком языке говорят в Каталонии? Прослушайте текст и скажите, чем она так привлекательна для туристов. Capital, Barcelona. Provincias, Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona. El territorio de esta comunidad está situado en el extremo nordoriental de la península ibérica y puede dividirse en 3 grandes zonas geográficas. Este complejo relieve da lugar a una gran variedad de paisajes, desde la alta montaña pirenaica a las curiosas formaciones geológicas de Montserrat o los volcanes extinguidos de la Garrocha. Cataluña es una tierra de cultura eminentemente mediterránea. En la actualidad es una de las comunidades autónomas más dinámicas del Estado español. Su lengua propia es el catalán. Sin embargo, todos sus habitantes hablan y entienden perfectamente el castellano. Precisamente por ser una comunidad abierta al Mediterráneo, siempre ha tenido una actividad comercial muy activa, lo que convirtió a sus ciudades en focos culturales y comerciales muy importantes. Y como fruto de esta circunstancia, poseen un gran patrimonio histórico-artístico. Conocer Cataluña no solo debe circunscribirse a su bella costa, que nos ofrece playas, sino que también merece la pena visitar su zona pirenaica, que nos ofrece, además de sus estaciones de esquí, unos paisajes excepcionalmente bellos tras el deshielo. Su gastronomía, rica y variada, está a caballo entre la cocina tradicional de las zonas de interior y la de las zonas costeras, con sabrosos arroces y buenos mariscos. Entre sus vinos no podemos dejar de mencionar sus internacionalmente conocidos e internacionalmente apreciados cavas. Navarra. Прослушайте текст и скажите, с кем граничит Наварра, какие праздники там проводятся. Capital, Pamplona. Provincias, Pamplona. La comunidad foral de Navarra ocupa una privilegiada posición geográfica, lo que le permite conjugar una gran variedad de relieves y climas que dan lugar a un amplio mosaico de ecosistemas. La región puede dividirse en 3 sectores: la montaña septentrional, la zona media, de relieves más suaves y valles, y la ribera, al sur, que ofrece un paisaje llano, de estepas salpicadas de pequeñas lagunas. Navarra recibe 2 influencias climáticas: la oceánica, caracterizada por sus abundantes lluvias, y la mediterránea, de veranos secos y calurosos. Posee, adicionalmente, más de 50 espacios naturales, así como fantásticos paisajes en los pueblos pirenaicos ideales para la práctica de deportes invernales. Su historia ha estado marcada por su situación fronteriza con Francia, Castilla, Aragón y el País Vasco, así como por su condición de escala vital en el Camino de Santiago. Fruto de esta historia es todo el patrimonio monumental que poseen sus diversos pueblos y ciudades. Su artesanía y folclore son muy ricos,
manifestándose en todas sus fiestas populares. La de los Sanfermines es la más conocida internacionalmente, que se desarrolla en Pamplona del 6 al 14 de julio. Osos tan curiosos e interesantes carnavales navarros con sus típicos zampantzarak. Su gastronomía, basada en productos muy naturales elaborados a la más tradicional usanza, al igual que la de todo el norte español, es rica y variada, gozando de gran reputación. La Comunidad de Madrid. Прослушайте текст и расскажите о мадридской кухне. Capital, Madrid. Provincias, Madrid. Madrid, aparte de ser la capital de España, es también comunidad autónoma, constando de una sola provincia. Esta comunidad autónoma está situada en el centro geográfico de la península y se divide en 3 sectores. La Sierra, una zona transicional conocida como la Rampa, y el sector central y meridional llano, ya en la submeseta del Tajo. La provincia presenta un clima continental de inviernos fríos y veranos cálidos, con escasas lluvias. Fuera del cinturón de la gran ciudad, nos encontramos con la auténtica provincia de Madrid, con bellísimos paisajes montañosos y bosques donde se respira, por su gran altitud, un aire excepcionalmente fresco. En ella encontramos muchos centros de atracción turística. Madrid se convirtió en la capital de España solo desde el reinado de Felipe II. La decisión de este rey de convertir lo que era una pequeña villa en capital por su estratégica situación, trajo consigo un continuo peregrinar de gentes y la construcción de numerosos edificios monumentales. En Madrid se puede encontrar todo tipo de cocinas regionales y extranjeras del más alto nivel. Platos típicamente madrileños son el cocido o los callos. Los productos hortícolas de la Vega de Aranjuez y sus dulces típicos hacen que podamos disfrutar de una gastronomía rica y variada. Sus fiestas populares discurren por la comunidad a lo largo de todo el año, y sus ferias taurinas son el broche de oro para conocer y disfrutar de una visita a esta comunidad. País Vasco. Прослушайте текст и скажите, что отличает язык страны басков от других языков Пиренейского полуострова. Capital, Vitoria-Gasteiz. Provincias, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Esta bellísima comunidad comprende un territorio reducido y muy poblado, con actividades industriales, pequeras y comerciales muy significativas. Sus paisajes, con sierras de escasa altitud que sirven de línea divisoria entre los ríos de la cuenca cantábrica, ofrecen matices de verdes bellísimos. La costa vasca ofrece unos paisajes espectaculares que alternan zonas abruptas con amplias playas de arena. Su clima atlántico es templado con temperaturas moderadas que van acontinentalizándose hacia el sur, en la comarca de La Rioja Alavesa. Otra característica es su típico chirimiri, o lluvia muy fina, a la que se debe que los paisajes sean tan verdes. Su singular historia ha conformado el específico carácter del País Vasco, desde el misterio que envuelve sus orígenes hasta su conversión en uno de los motores económicos de la península a raíz del desarrollo industrial del siglo XIX. Su lengua propia, el euskera, la única lengua no románica de la península y probablemente la más antigua del continente europeo. El País Vasco posee un folclore muy peculiar, que se manifiesta en sus fiestas populares, así como en sus deportes totalmente autóctonos, como el conocido juego de pelota vasca. Su cocina, de las de más reputación en la península, es célebre por su riqueza y variedad, destacando como platos típicos las cocochas de merluza, el marmitaño y otras recetas extraordinarias de pescados y mariscos. Madrid, capital de España. Parte 1. Прослушайте текст
и скажите, когда был основан Мадрид, когда он стал столицей Испании. Madrid, capital de España desde hace 448 años, sede de muchas de las principales empresas, universidades, centros culturales y científicos de España, y considerada en algunos estudios la tercera ciudad de Europa tras Londres y París, hunde sus raíces en tiempos de la ocupación árabe de la península ibérica. Aunque se han datado asentamientos prehistóricos, romanos y visigodos en algunos puntos cercanos al río Manzanares y a la Casa de Campo, Madrid nace en tiempos del emir Muhammad I, 852-886, como un núcleo amurallado militar construido sobre una colina cerca del río, denominado Mairit, en referencia a los cursos de agua de la zona. La descomposición del Califato de Córdoba, desaparecido en 1031, y su sustitución por los fragmentados reinos de taifas, permitió finalmente su conquista en 1083 por el reino castellano-leonés, con Alfonso VI en el trono. Magritte, como fue llamada por los cristianos, aunque enseguida pasó a conocerse con su nombre actual, fue aumentando lentamente en población, primero como villa fronteriza y más tarde como concejo, abriéndose hueco entre las tierras y los señores de Segovia y de Toledo. En tiempos de los reyes católicos, finalizando el siglo XV, Madrid era una típica villa de la meseta sur con una población cercana a los 12.000 habitantes. Y aunque durante la Edad Media había albergado reuniones de las Cortes en distintas ocasiones, y Enrique III había convertido el Pardo en residencia y coto de caza real, no fue capital hasta que lo decidió Felipe II en 1561. Madrid, capital de España. Parte 2. Прослушайте текст и скажите, почему Мадрид можно назвать деловым и культурным центром страны. Durante los sucesivos reinados de los monarcas austrias y borbones, Madrid pasó con relativa rapidez de modesta villa y corte a capital de un imperio, y se fue poblando más por empleados del reino e hidalgos que por artesanos y jornaleros, como ocurría, por ejemplo, en Barcelona. El crecimiento demográfico fue continuo, y si en 1561 Madrid rondaba los 20.000 habitantes, a finales del siglo XVII se contaban 180.000. En 1850 se superaban los 230.000 y en 1900 eran más de 500.000. La capitalidad y el aumento de población acabaron por atraer a Madrid el capital, inicialmente español y desde mediados del siglo XIX también extranjero, de compañías no tanto industriales como de transporte, finanzas y servicios. Estas empresas se asentaron en la capital junto a beneficiarios de grandes rentas agrarias, en su mayoría con título nobiliario y empleados del gobierno, al tiempo que crecía una incipiente clase media y una clase obrera alimentada por la inmigración nacional. Como capital del reino, Madrid fue siempre, y en mayor medida en los 2 últimos siglos y medio, altavoz de los problemas y luchas sociales y políticas, desde las revueltas contra la ocupación francesa hasta las manifestaciones republicanas de 1931. También fue, desde el siglo XVI, polo de atracción de la cultura y la intelectualidad española, incluida una tímida ciencia con nombres que van desde Góngora y Quevedo a las generaciones del 98 y el 27. El himno nacional español. Прослушайте текст и скажите, в чем особенность национального гимна Испании. Как вы думаете, обязательно ли в гимне должны быть и слова, и музыка? El origen está en un toque militar llamado Marcha Granadera, de autor desconocido, que aparece recogido en 1761 en el Libro de Ordenanza de los Toques Militares de la Infantería Española. El rey Carlos III la declaró marcha de honor el 3 de septiembre de 1770,
Aunque fue la costumbre y el arraigo popular los que erigieron esta composición en himno nacional, sin que existiera ninguna disposición escrita. Los españoles consideraron la marcha granadera como su himno nacional y la llamaron Marcha Real, porque se interpretaba en los actos públicos a los que asistían el rey, la reina o el príncipe de Asturias. El himno nacional no tiene letra, solo música. Existen dos versiones reguladas por el Real Decreto 1560/1997 del 10 de octubre, la completa y la breve, y cualquiera de ellas debe interpretarse siempre íntegramente y de una sola vez. En la actualidad, el himno nacional está regulado por el Real Decreto 1560/1997 de 10 de octubre, en el que se describen los compases musicales. Se establecen las dos versiones del mismo, la completa y la breve, y cuándo ha de utilizarse cada una de ellas. Tras la aprobación de la Constitución española el 27 de diciembre de 1978, regulados el uso de la bandera y la descripción del escudo de España en las leyes 39/1981 de 28 de octubre y 33/1981 de 5 de octubre respectivamente, parecía procedente configurar jurídicamente el himno nacional de España, completando la normativa por la que se han de regir los símbolos de representación de la nación española. Modos de pago. Прослушайте текст и скажите, как, на ваш взгляд, переход к евровалюте повлиял на экономику Испании. La moneda nacional española antes de la introducción del euro era la peseta, en circulación desde 1868. Un euro equivale a 166,6 pesetas. El euro se convirtió en la moneda oficial española el 1 de enero del año 2002. Los precios sufrieron el redondeo, o sea, aumentaron hasta números redondos en euros. La Unidad Monetaria Europea facilitó las transacciones comerciales con Europa y posibilitó competir con las principales monedas del mundo. El sector de finanzas y banca está viviendo un auge a pesar de la gran competencia. Destacan el BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria y el Banco Santander, que son corporaciones de antiguos bancos menores, algunos de propiedad estatal, que se privatizaron o se unieron. En España existen cajas de ahorros como la Caixa o Cajastur, con objetivos supuestamente benéficos de ayuda a los pequeños ahorradores. La entrada en la Unión Europea aumentó el número y la importancia de bancos extranjeros. En España es habitual usar tarjetas de rédito o crédito, cheques o pagar en efectivo, sin preferencia por uno u otro sistema. Incorporación de la mujer al trabajo y cambios en la familia. Прослушайте текст и расскажите, что изменилось в жизни женщин в Испании. Aunque la mujer en España tiene una mayor presencia en la universidad y sus calificaciones suelen ser más elevadas que las de sus compañeros de sexo masculino, esto no se refleja a la hora de acceder a un puesto de trabajo. A pesar de que la tasa de actividad de las mujeres va en aumento gradual y constante, y esta es vital para la economía del país, aún hoy parece que se apuesta por los hombres como mejores candidatos a un puesto de trabajo. Mientras la población del mundo se ha doblado en las últimas décadas y alcanza 6.000 millones de personas, las tasas de natalidad en muchos países caen en picado hasta cifras sin precedentes. España ocupa el último lugar del mundo, con tasas de natalidad que empezaron a bajar de forma continua hace más de 20 años. La media de edad de las mujeres en el momento de la maternidad en España se está retrasando de forma ostensible. Esta llegó a 30,73 años en 2000, la más alta de Europa. El aumento de la media de edad al casarse también implica un incremento de la edad en que las mujeres deciden tener hijos. Actualmente,
se antepone la finalización de los estudios, el bienestar, la estabilidad de la pareja, la estabilidad económica, geográfica, etc., como requisitos para tener descendencia. Ahora parece excepcional que una persona haya planificado su porvenir antes de los 30 años de edad. Y aunque sus padres y abuelos también tuvieron que resolver su futuro, las edades no eran las mismas. El sistema educativo en España. Primera parte. Прослушайте текст и скажите, каким должно быть образование по испанскому законодательству. La enseñanza pública en España es un derecho que tienen todos los niños hasta los 16 años. Por tanto, es obligatoria y gratuita. La nueva Ley de Enseñanza, LOGSE, establece que los centros privados financiados con dinero público deben ser gratuitos y pueden mantener la orientación religiosa y pedagógica que prefieran. El Gobierno central tiene las competencias generales sobre legislación básica, validez de los títulos, ordenación de los niveles, cursos y duración, contenidos mínimos y planificación general. Los gobiernos autónomos tienen competencias para el resto de los asuntos: libros, contratación de profesores, el curso y las vacaciones. El curso empieza la segunda semana de septiembre y termina a finales de junio. Hay 2 periodos grandes de vacaciones: la Navidad, que empieza el 22 de diciembre y dura hasta el 7 de enero, la Semana Santa, que dura aproximadamente 10 días y que no tiene una fecha fija, aunque suele ser a finales de marzo o principios de abril. Además, hay periodos más cortos de vacaciones que cada comunidad autónoma puede organizar según su propio criterio, teniendo en cuenta que todos los escolares españoles deben tener el mismo número de días lectivos. El sistema educativo en España. Segunda parte. Прослушайте текст и расскажите о праве выбора изучаемых предметов. Как, по-вашему, оно влияет на общее образование? Hay 3 evaluaciones, es decir, 3 ocasiones en las que todos los profesores de un grupo se reúnen al año para comentar el aprendizaje de los alumnos individualmente. Diciembre, marzo, junio. En estas sesiones se habla de las notas, del comportamiento, del interés de los estudiantes y de los posibles problemas. El encargado de dirigir esta sesión es el tutor de cada curso. Las notas son registradas por el tutor en un boletín de notas que entrega a cada alumno para que lo enseñe en casa y que debe ser devuelto en 2 o 3 días firmado por los padres. Los alumnos españoles pueden recibir notas que van desde el 1 hasta el 10. Se considera la asignatura aprobada solo a partir del 5. Hay asignaturas obligatorias, las propias de cada curso, y optativas, asignaturas entre las que los alumnos pueden elegir. Las clases empiezan a las 8:30 y terminan a las 3. Este horario se considera de mañana. Normalmente, después de las 3, los estudiantes van a su casa a comer. Los alumnos españoles reciben diariamente 6 periodos diarios de clases de 55 minutos. Hay una pausa, el recreo, que dura media hora para almorzar, es decir, comer un bocadillo en torno a las 11 de la mañana. Características de los jóvenes españoles. Primera parte. Прослушайте текст и перечислите основные характеристики испанской молодежи. Как вы думаете, чем они обусловлены? Globalizados. Los jóvenes españoles pertenecen a esa cultura juvenil global que ha impuesto la globalización en todo el mundo. Esta cultura juvenil global comparte los mismos programas de televisión, vídeos musicales, juegos de ordenador y películas. Tiene los mismos referentes culturales, estéticos e ideológicos. Independientes. Tienen total libertad para elegir sobre sus estudios, aficiones, amigos, forma de vestir, relacionarse o pensar. Sobreprotegidos. Los jóvenes viven con su familia durante muchos años.
La familia les da total libertad y los protege, mientras que los jóvenes tardan cada vez más en ser económicamente independientes de sus padres, por lo que siguen viviendo en la casa familiar cada vez más tiempo o que se casen cada vez más tarde. Esto provoca que la edad de la juventud se alargue mucho más que en otras épocas y que se acomoden a esta situación. Consumidores. El bienestar material de la sociedad y de las familias hace que los jóvenes tengan dinero para gastar aunque no trabajen. Los jóvenes españoles se definen como consumistas y buena parte de su tiempo libre lo dedican a ir de compras. Gastan su dinero en ropa, electrónica y en salir por la noche. Solidarios. Cada vez son más los jóvenes preocupados por problemas como el medio ambiente, la pobreza o las injusticias sociales. Son también muchos los que dedican parte de su tiempo a la cooperación social. Características de los jóvenes españoles. Segunda parte. Прослушайте текст и перечислите основные характеристики испанской молодежи. Как вам кажется, насколько характерны эти черты для европейской молодежи в целом? Formados. Es la generación de jóvenes mejor formada de toda la historia de España. La mayoría ha estado escolarizado hasta la mayoría de edad. La calidad de las universidades es buena y además los jóvenes complementan su formación fuera de la escuela o la universidad mediante becas o estudiando idiomas. Tienen una gran cantidad de información a su alcance a través de los nuevos medios de comunicación, principalmente Internet. A pesar de esta excelente formación, universidad, máster, estancias en universidades extranjeras, idiomas, informática, varias titulaciones, etc., no consiguen un buen puesto de trabajo. Aparece entonces el mileurista, que es un trabajador joven muy bien formado y con muchas competencias, pero que gana 1.000 euros al mes y con eso no tiene suficiente dinero para comprarse una casa y vivir cómodamente. Usuarios de las nuevas tecnologías. Los jóvenes españoles usan masivamente las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y viven rodeados de teléfonos móviles, chats, correos electrónicos, webs. Pasan horas hablando en el Messenger y son puntos en las redes de la Internet social. Las jóvenes. Los jóvenes actuales están borrando cada vez más la diferencia entre hombre-mujer, masculino-femenino. Se produce una igualación de los comportamientos, roles sociales, derechos, actitudes, etc. entre hombres y mujeres. Las fiestas de España. Primera parte. Прослушайте текст и расскажите о происхождении испанских праздников. Una simple mirada al calendario festivo nos descubrirá la enorme riqueza de tradiciones y conmemoraciones que aún se conservan en España. Cada pueblo, cada ciudad, por masificada que esté, sigue conservando alguna tradición, algún rito o alguna espectacular fiesta. Por cultura, España es un país católico, pero los árabes permanecieron 8 siglos formando parte de sus estados y su cultura. Los judíos, expulsados en 1492, también dejaron su impronta cultural y permanecen como sustrato de cultos y ritos anteriores de los que ya no queda ni el recuerdo. Muchas de las fiestas que hoy conocemos como religiosas apuntan a otras creencias y es frecuente, como en todo el mundo, la asimilación, el sincretismo y la mezcla. Otras tienen un nacimiento más reciente. En todas, sin embargo, entran en juego elementos comunes: la necesidad de exteriorizar sentimientos, aspiraciones y, ¿por qué no?, frustraciones, dándoles la forma más estética y participativa posible. Y en el fondo de muchas de estas fiestas, una virgen, un santo patrón, cuya imagen ejerce, durante unas fechas determinadas del calendario, función catalizadora, aunando además criterios, posiciones, actitudes e incluso estamentos sociales, que en otras ocasiones serían difícilmente reconciliables.
Las fiestas de España. Segunda parte. Прослушайте текст и перечислите упомянутые в нем праздники. Одинаково ли их отмечают в разных регионах Испании? A la fiesta del carnaval se le atribuyen diversas paternidades, porque los carnavales se identifican también con esas fiestas dionisíacas de los antiguos griegos, la orgía, el disfraz, el descaro, la libertad, o las fiestas en honor a Saturno de los romanos. Durante estas últimas se daba libertad a los esclavos y se elegía entre las clases inferiores al rey de los bufones. Se invertían los conceptos. El amo se disfrazaba de esclavo, el hombre de mujer, el libertino de puritano, el viejo de niño. Así, y a través del disfraz, tomaba su carácter subversivo la fiesta. En los países que tienen tradición cristiana, se celebran precediendo a la Cuaresma. Los más famosos son los de Santa Cruz de Tenerife y los de Cádiz. Siempre se presencian desfiles de carrozas, comparsas formadas por grupos de máscaras que representan distintos personajes reales o alegóricos y bailes de disfraces. En toda España, aunque de una manera especial en Andalucía, se celebra la Semana Santa con una devoción inusitada. Las diferentes cofradías sacan a la calle los pesados pasos que son llevados a hombros por los costaleros. La procesión es encabezada por el paso que rítmicamente, al son del cornetil y el tambor, avanza por las calles de la ciudad. Detrás desfilan los nazarenos o capuchones con cirios encendidos y muchas veces descalzos. Para acabar de crear un ambiente especial, la procesión muchas veces se ve interrumpida por las saetas, manifestaciones cantadas del sentir de todo un pueblo. Música, bailes. Прослушайте текст и перечислите упомянутые в нем танцы. Cada región, cada pueblo, tiene su propia música tradicional y unos bailes que la acompañan y que forman parte de su cultura y de su historia. Realmente podríamos hacer un mapa por regiones y en cada una poner un baile y un traje regional. También una música. La sardana de Cataluña, las sevillanas, el chotis madrileño. La sardana catalana se baila en círculo cerrado y en ella puedes participar un número indeterminado de bailarines de ambos sexos que danzan unidos por las manos, si bien no tienen por qué formar parejas necesariamente. Los componentes del corro deben ejecutar los pasos de cada tiara, sección de la danza, en una dirección predeterminada. La jota más conocida es la aragonesa, pero también se baila en otras provincias y regiones españolas, y cada una tiene sus características propias e independientes. El baile se ejecuta en parejas, siendo éstas cambiantes. En los movimientos de las parejas que componen el cuerpo de baile se van formando figuras, círculos, líneas, etc., que hacen que las parejas cambien entre sí y cambien de lugar. Sevillanas o seguidillas sevillanas forman parte del extenso repertorio de danzas cantadas o cantos para danzar propios del folclore andaluz. Sin duda, el baile más popular y que se identifica a veces con lo español, aunque siendo importante, es solo una manifestación más de un folclore muy rico y variado. Se canta y se bailan, y van unidas y se estructuran en 4 partes. Julio Iglesias, de deportista a cantante. Прослушайте текст и расскажите, как развивалась карьера певца. Nace el 23 de septiembre de 1943, en Madrid, España. Julio Iglesias es el cantante latino más popular de los 70 y 80, vendiendo más de 100 millones de discos en todo el mundo. Iglesias es un cantante melódico romántico y sus aportaciones al mundo de la música han sido traducidas a multitud de idiomas. Inicialmente, Iglesias planeó ser abogado, pero dejó los estudios para ingresar en las filas del equipo de fútbol del Real Madrid. Su carrera como un atleta finalizó tras un accidente de automóvil a mediados de los 60.
Mientras se recuperaba, Iglesias comenzó jugando con una guitarra y escribiendo canciones. Antes de comenzar su carrera musical, terminó sus estudios de ley en la Universidad de Cambridge. En 1968 debuta en el Festival de Benidorm, cantando La vida sigue igual. Julio ganó el primer premio en el concurso, que le hizo filmar con la discográfica Columbia. Durante los 70, viaja a Europa y América Latina, ganándose un importante número de fans con éxitos. Julio comenzó a grabar discos no solo en español, sino también en italiano y francés. Al haber conquistado el mercado latino, Julio Iglesias comienza su salto al mercado americano y británico, concentrándose en sus grabaciones en inglés. Sus esfuerzos se vieron recompensados. Su disco alcanzó el top 10 en Inglaterra y América. Sin embargo, su mayor éxito viene de la mano de 1100 Beller Place de 1984, una colección de dúos, con Willie Nelson, Diana Ross, Stevie Wonder. La música española. Прослушайте текст и скажите, что повлияло на развитие испанской музыки. La música española se estaba formando durante muchos siglos por causa de las influencias culturales que tomaron parte en la península ibérica. En la época medieval, el canto visigodo se transformó en mozárabico y luego acogió elementos de la música cristiana. En el siglo XVI se desarrolló la polifonía vocal y también la música orgánica y el laudes. Entonces se creó un tipo de ópera llamado zarzuela, que evaluó en los siglos siguientes en tonadilla y saineta. En la música española influyó mucho el cantador de Nápoles, Farinelli. Tan solo en el siglo XIX los músicos de España intentaron liberarse de las influencias y restablecer la ópera tradicional. Así, Isaac Albéniz creó la Escuela Nacional de España, que llamó mucha atención a la tradicional música española. Ahora hay mucha diferencia regional, particularmente en Cataluña, donde se puede ver la influencia de Francia. En Castilla se formaron villancico y romanza. En Andalucía y Levante, la música acogió mucho del Oriente y de la cultura gitana. ¿Qué es el flamenco? Parte 1. Прослушайте текст и расскажите о музыке и танце фламенко. Какие два условия необходимы, чтобы танцевать фламенко? Flamenco es un arte que se presenta en dos variantes, música y baile. En la música, el cante y la guitarra ocupan el papel fundamental, aunque existen otros instrumentos como la percusión y acompañamientos como las palmas que generalmente están presentes y juegan un papel muy importante. El baile es muy expresivo y cada parte del cuerpo ha de moverse de forma coordinada: los pies, las piernas, las caderas, el talle, los brazos, las manos, los dedos, los hombros, la cabeza. Para aprender flamenco, como en otras manifestaciones artísticas, son necesarios dos ingredientes: alma y técnica. Y esto no resulta meta fácil cuando consideramos que el flamenco es muy rico y complicado. Se pueden contar más de 50 palos del flamenco. Cada palo tiene su propio ritmo, su propia armonía y, en caso de que sea un palo bailable, cada cual se interpretará con una danza diferente. ¿Qué es el flamenco? Parte 2. Прослушайте текст и расскажите, какие существуют интерпретации и стили фламенко. Para simplificar, podíamos agrupar los palos en dos grupos o estilos. Flamenco hondo, o hondo. Un estilo serio que expresa sentimientos profundos y con frecuencia trágicos. Aquí se tratan temas como el amor, el desengaño o la pena, y se baila con una expresión muy profunda e intimista. Es por ello que es el más difícil de comprender para aquellos que no están iniciados en el flamenco, y se representa más frecuentemente en círculos de expertos o en salas de teatro o concierto. Ejemplos de hondo son bulerías, farruca, martinete, minera, petenera
y tiento. Flamenco festero es un arte más alegre. Como la misma palabra lo dice, se interpreta en las fiestas y celebraciones en Andalucía. Los temas tratados son alegres, ya sean sobre el amor y los sentimientos, ya sean evocando lugares, fiestas y escenarios flamencos, o incluso a veces cómicos. Ejemplos del flamenco festero son las sevillanas, la rumba, los tanquillos y las alegrías. Naturalmente, hay muchos palos y muchas interpretaciones que no son fácilmente catalogables. En cualquier caso, lo que sí es común a todo el flamenco es que es sentimiento, y para expresar dicho sentimiento, el flamenco usa formas muy fuertes, que generalmente no dejan frío a nadie. Uno puede amar o puede odiar al flamenco. Gastronomía. Прослушайте текст и скажите, когда в Испании обычно едят. La cocina española es muy variada y rica. Sería difícil hablar de una cocina española y habría que hacerlo de múltiples cocinas regionales. Últimamente, su fama se extiende a nivel internacional, también a nivel de alta cocina. Y cocineros como Ferran Adrià o Arsac son conocidos en todo el mundo. El horario español para comer es, en general, distinto al habitual europeo. Lo normal es comer en torno a las 2 del mediodía, mínimo, y cenar en torno a las 9, también mínimo, porque si la comida o la cena se hace fuera de casa, puede ser más tarde y alargarse bastante. El vino es también importante. El vino español mantiene una muy buena relación calidad-precio, lo que explica su extensión internacional. Es ya muy habitual que en los buenos restaurantes haya un sommelier, y el vino es una parte importante del sentarse a la mesa. Por señalar solo algunas denominaciones de origen, se puede hablar de Valdepeñas, Rioja, Ribera del Duero, Penedés, Rías Baixas, Montilla, La Mancha, Toro, entre muchas otras. Hablando de la cocina en general, se puede señalar en el uso del aceite de oliva como grasa vegetal y como condimento. También destaca la gran variedad de frutas y verduras que aportó la cultura árabe, y elementos como la patata y el tomate que llegaron de América. Un ejemplo. Prueba a freír cualquier cosa, por ejemplo, unas simples patatas, con aceite de oliva o con otro aceite. No tienen nada que ver. Comida española. Parte 1. Прослушайте текст и объясните, чем обусловлено разнообразие испанской кухни. Почему испанская кухня относится к средиземноморской? Durante la historia larga de España, muchos grupos han contribuido al estilo de comer y a la comida que encontramos en el país hoy en día. España tiene una mezcla de influencias que tienen origen en los varios grupos que habitaban en las regiones del pasado. Todas las influencias formaron una cultura única, y por eso los españoles disfrutan de tantas comidas diversas y deliciosas. Además, la geografía de España siempre ha tenido mucha influencia en la comida. La dieta de los españoles se considera una dieta mediterránea, porque España está rodeada por agua. Para comprender la cocina de este país, mejor, es imprescindible que una persona sepa algo de la historia de España en sí. Durante las épocas diferentes en España, muchos grupos, como los fenicios, los griegos, los cartagineses, los romanos y especialmente los moros, integraron sus varios métodos de cocinar y usaron varios ingredientes especiales que hoy se ven en la cocina española. Los fenicios trajeron algunas salsas a España, mientras que los griegos introdujeron el uso del aceite de oliva, que aún es el ingrediente básico de la cocina española. Sin embargo, los moros tuvieron la influencia más grande porque fueron responsables por los sabores con el uso de las especias como el azafrán, nuez moscada y canela. Esta cultura mezcló frutas con nueces y el pescado con la carne. Estas combinaciones todavía son populares en España. Comida española, parte 2.
Прослушайте текст и назовите ингредиенты и блюда испанской кухни, характерные для всей страны. También fueron responsables los moros por el alimento básico de la cocina en España, el arroz. Si no existieran los moros en España, no habría la tradición de tapear tampoco. En el principio, las tapas eran trozos de jamón o queso sobre un vaso de vino. En esta época se consideraban las tapas como una comida, no solamente un tentempié. En los tiempos recientes, la gente del sur continúa considerando las tapas como una comida completa. Algunas tapas típicas son calamares fritos, chorizo, langostinos y patatas bravas. Además, la acción de tapear provee a los españoles con un tiempo para poder socializar y relajarse en los bares con sus amigos. Ahora mismo, España mantiene los factores comunes. Por ejemplo, el uso del aceite de oliva, el ajo, la cebolla, el pan, las ensaladas y el vino casi siempre están presentes en las preparaciones de la comida. Aún así, cada región tiene fama por su comida típica. En el centro de España, la gente cocina los mejores asados y cocidos. El arroz y los mariscos dominan en el oeste, mientras que la carne y el pescado son más populares en el norte. El sur de España está reconocido por marisco frito, además de sus tapas. Aunque las 17 comunidades autónomas son expertas en ciertas comidas, España tiene platos comunes que se sirven en todas las partes del país. Algunos de estos platos incluyen la tortilla española, que se hace con huevos y patatas, gazpacho, que es un tipo de sopa fría, y la paella, que es una combinación deliciosa de arroz, azafrán, diferentes carnes, verduras y marisco. Obviamente, es importante notar que estos platos comunes se hacen distintamente dependiendo de la región y la geografía. Los periódicos. Прослушайте текст и перечислите основные виды периодических изданий в Испании. La mayoría de los periódicos o diarios son de información general. Algunos de ellos son de ámbito nacional y otros son regionales. Los periódicos de información general más leídos son El País, El Mundo, El Periódico, ABC y La Vanguardia. Aunque en todos estos periódicos se intenta ofrecer una información objetiva, la tendencia ideológica de la editorial y de los redactores que intervienen en la misma los diferencia inevitablemente. Así, los 3 primeros diarios se suelen considerar de ideología más bien liberal y los 2 segundos de ideología más conservadora. Además de los diarios que ofrecen información general, en España existen diarios que tratan sobre temas específicos. El grupo más grande de estos diarios es el de los deportivos, y el segundo más grande el de los diarios sobre economía, Expansión, La Gaceta de los Negocios, etc. Los diarios deportivos tienen una gran difusión. Baste decir que el número de lectores del diario deportivo más leído, Marca, supera al número de lectores del País, el periódico de información general más leído. A Marca le siguen, según el número de lectores, AS, Sport y El Mundo Deportivo. Los periódicos deportivos españoles tratan todos los deportes, prestando especial atención al fútbol, que es uno de los más populares. También existen diferencias entre los periódicos deportivos, pues los 2 primeros dedican más atención a los equipos de Madrid, mientras que los 2 segundos ofrecen más información sobre los equipos de Barcelona. La radio. Прослушайте текст и скажите, насколько популярно радио в Испании и странах Латинской Америки. La radio es un medio de comunicación muy escuchado en España, el segundo después de la televisión. De hecho, según un estudio de medios realizado en el año 2010, la mitad de los españoles escuchan un promedio de 2 horas diarias de radio, la mayoría por las mañanas. La radio generalista más escuchada es la cadena SER, Sociedad Española de Radiodifusión, una emisora privada.
Por supuesto, también tiene mucha importancia la Radio Nacional de España, que cuenta con 5 cadenas diferentes. También hay numerosas cadenas temáticas, como los 40 principales, musical, Radio Marca, deportes, Radio Clásica RNE, música clásica, etc. Las emisoras constituyen una base informativa muy fuerte en la sociedad española. La SER Radio, por ejemplo, ha jugado papeles muy cruciales en momentos vitales para la historia del país. La FM Radio con música, noticias o deportes atrae a millones de oyentes. Hacer radio, todo un arte para sus profesionales. Sus programas compiten a veces con éxito frente a la televisión. Ahora es posible escuchar la radio online digital prácticamente desde todas las emisoras. Sus muchas fórmulas, deportes, amistad, latina, la convierten en un constante escuchar en todo el país, en el taxi, la oficina, allí donde las antenas llegan. En toda América Latina sucede igual. Desde Cuba, Chile, Argentina a Venezuela, las ondas traspasan la frontera internacional y vierten un asomo de libertad. Sea la radio pirata, los noticieros, el amor, la historia de la radio continúa. Amante del cine. Прослушайте текст и расскажите, как началась карьера режиссера. Pedro Almodóvar nació en Calzada de Calatrava, Ciudad Real, el 24 de septiembre de 1950. Creció en una familia que tenía valores tradicionales. A los 8 años se mudó con su familia a Extremadura, donde estudió el bachillerato elemental y superior con los padres salesianos y los franciscanos respectivamente. Educación religiosa, según él, mala, que solo le enseñó a perder la fe en Dios. Por esa época, en Cáceres empezó a ver cine de una manera compulsiva. Y a los 16 años se instaló en Madrid, solo y sin dinero, pero con un proyecto muy concreto: estudiar y hacer cine. Aunque le fue imposible matricularse en la Escuela Oficial de Cine, ya que Franco la había cerrado, de igual forma la idea en la cabeza persistió hasta lograr su mayor sueño: ser director de cine. Por eso, entonces, realizó múltiples y esporádicos trabajos y pudo comprarse su primera cámara de Super 8 milímetros, con que comenzó a dirigir cortos. 2 años después, rodó en 16 milímetros su primera película, Pepi, Lucy, Bomb y otras. 2 años después de su primera película llegó Laberinto de Pasiones, que fue muy bien recibida por el público. Con su tercer film, Matador, 1986, un thriller erótico, Almodóvar empezó a ser conocido en el extranjero. Pero fue la comedia Mujeres al borde de un ataque de nervios, 1987, la que le dio la fama definitiva. Además de batir récords de taquilla, recibió varios premios nacionales e internacionales y fue nominada al Oscar al mejor film extranjero. Los deportes más populares en España. Прослушайте текст и скажите, какие виды спорта популярны среди испанцев. España es un país loco por el fútbol. Miles de personas siguen cada partido, ya sea en el campo o por la televisión. España tiene la mejor competición profesional de fútbol del mundo, conocida como la Liga, y cuenta con algunos de los mejores jugadores a nivel mundial, como por ejemplo Ronaldinho o Van Nistelrooy. Sus equipos son famosos en todo el mundo y seguidos por miles de aficionados. Los clubes españoles de fútbol ganan importantes competiciones internacionales, como la Liga de Campeones o la Copa de la UEFA. A pesar de los buenos jugadores y de la importancia de sus clubes, la selección nacional de fútbol solo ha ganado un torneo importante. Además del fútbol, hay otros muchos deportes que se practican y que se siguen en España.
Entre ellos podemos destacar el baloncesto. Los clubes españoles son de los más fuertes en Europa. Otros deportes de equipo, con equipos muy fuertes y los mejores jugadores del mundo, son el balonmano y el fútbol sala, deportes en los que la selección nacional ha sido campeona del mundo. Otro deporte muy practicado y con grandes campeones es el tenis. Desde hace muchos años, España ha tenido grandes jugadores de tenis, como Manolo Santana, Sergi Bruguera, Juan Carlos Ferrero, Rafael Nadal, y han ganado los torneos más importantes: Roland Garros, Wimbledon, la Copa Davis o la Copa Federación, y varias medallas olímpicas. Los deportes de motor son muy populares en España. El motociclismo y la Fórmula 1 tienen millones de seguidores y grandes campeones como Fernando Alonso en Fórmula 1 o Dani Pedrosa o Jorge Lorenzo en motociclismo. Los Reyes Católicos. Прослушайте текст и расскажите, что делали Фердинанд и Изабелла для объединения испанских земель. Los dos reinos mayores de la península ibérica celebraron en 1469 el matrimonio de sus príncipes, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. No se unificaron, pues cada reino mantuvo sus instituciones, leyes y territorios propios. Desde el fin de la Guerra Civil en Castilla en 1479, Isabel y Fernando, los reyes católicos, unieron sus fuerzas para expandir su poder y sus tierras. La monarquía autoritaria consiguió imponer en Castilla y Aragón su autoridad a la nobleza y a la clerecía, que intentaban obtener privilegios y concesiones. Fue creada una nueva estructura de justicia dirigida por la Real Audiencia, que tenía máxima autoridad. Para defender su autoridad, los reyes católicos organizaron un ejército de mercenarios de cualquier procedencia social, por oposición al antiguo ejército feudal compuesto por el estamento nobiliar. Los reyes católicos crearon la Sarta Hermandad, un cuerpo especial de guardias para proteger las zonas rurales de los salteadores de caminos. Para lograr la uniformidad religiosa, se expulsó a los judíos en 1492 y a los musulmanes en 1502, y se controlaron las conversiones mediante el Tribunal de la Inquisición desde 1478. Para financiar sus empresas, se creó la Contaduría Real de Hacienda, que organizaba la recaudación de impuestos. Los reyes católicos intentaron, sin éxito, unir los territorios peninsulares mediante los matrimonios de sus hijas Isabel y María con el rey de Portugal, mediante la cruzada o Guerra Santa contra el reino musulmán de Granada, conquistado el 2 de enero de 1492, y mediante la guerra contra el reino cristiano de Navarra, aliado de Francia, conquistado en 1515. Cristóbal Colón. Прослушайте текст и скажите, сколько путешествий совершил Христофор Колумб. Какое из них стало самым известным? Cristóbal Colón fue un marino, probablemente genovés, que presentó un proyecto a los reyes católicos sobre una ruta hacia Zipango, Japón, a través del Atlántico. Colón basó sus cálculos en el libro de Marco Polo de 1299 y en datos de otros geógrafos, Posidonio, Toscanelli, Pierre de Gy. El mismo día de la conquista de Granada, los reyes católicos y Colón firmaron las capitulaciones de Santa Fe. Según este tratado, Colón sería de forma vitalicia y hereditaria. Colón realizó 4 viajes entre 1492 y 1506. El primero y más famoso se compuso de una nao, la Santa María, y 2 carabelas, la Pinta y la Niña, con hombres. Partió desde Palos de Moguer, Huelva, el 3 de agosto de 1492 y llegó a Guanahaní, isla llamada por Colón San Salvador, quizá la actual Cayo Samaná, el 12 de octubre.
Para el segundo viaje colombino, los reyes católicos fletaron 15 barcos y 1.500 hombres, que se establecieron en la isla de la Española y en Cuba. Durante el tercer y cuarto viaje, se exploró el río Orinoco y las tierras de América Central. El portugués Pedro Álvares Cabral descubre Brasil y de allí viaja a la India en 1501. Los reyes católicos enviaron en el año 1500 a Francisco de Bobadilla para enjuiciar a Colón y retirarle sus poderes. Colón murió en 1506, habiendo perdido parte de su prestigio y sus títulos sobre las tierras descubiertas. Las colecciones del Museo del Romanticismo. Прослушайте текст и расскажите, как создавался музей. El origen de las colecciones del Museo del Romanticismo está muy unido a la figura de Benigno de la Vega Inclán, segundo marqués de la Vega Inclán. En 1921, y como adelanto de lo que sería el futuro museo, la Sociedad Española de Amigos del Arte organizó una exposición con 86 cuadros y muebles propiedad del marqués. Estas mismas 86 piezas serán cedidas al Estado por el fundador y formarán el núcleo más numeroso de la colección inicial del museo, inaugurado en 1924. A este conjunto inicial también habría que sumarle importantes donaciones y depósitos, como los 2 cuadros de Leonardo Alenza sobre el suicidio romántico donados por el marqués de Cerralbo o los depósitos del Museo del Prado. La colección del Museo del Romanticismo ha estado siempre en constante crecimiento. Desde entonces, el museo ha aumentado progresivamente sus fondos mediante las diferentes fórmulas legales establecidas. Por un lado, gracias a donaciones realizadas por personas e instituciones, como Patrimonio Nacional, las fundaciones Vega Inclán, Mariano Rodríguez de Rivas, Juan Ramón Jiménez, o la propia Asociación de Amigos del Museo del Romanticismo, que, en 1998, donó un interesante conjunto de piezas, entre las que destacan 6 litografías de Francisco Lameller. Además, el Ministerio de Cultura es el encargado de incrementar las colecciones del museo, adquiriendo obras con destino a esta institución que permiten completar la visión global del romanticismo en España que el museo quiere ofrecer a sus visitantes. La leyenda de la Cruz de Batres. Прослушайте текст и расскажите, в чью пользу Папа Пий V разрешил спор между 2 испанскими деревушками. La leyenda de la Cruz de Batres es una de las que circulan en la Comunidad de Madrid y que han dado lugar a una fiesta popular. Según esta creencia popular, allá por el siglo XVI, un campesino de Batres, como otras tantas veces, llevó a su casa unos troncos de leña que había recogido mientras araba sus campos. El labrador, dado lo crudo del mes de febrero, se dispuso a encender un fuego, pero no tenía yesca con la que podía hacerlo. A punto de caer en la desesperación, fue sorprendido por un resplandor de fuego y luz, en cuyo centro estaba una cruz hecha con los mismos leños que él había recogido. El eco de este asombroso hecho se extendió por los alrededores, y fueron los aldeanos del vecino Añover de Tajo, ya en Toledo, los que reclamaron la milagrosa cruz, alegando que la habrían perdido durante la invasión musulmana. La disputa se solucionó con la celebración de un juicio entre Batres y Añover de Tajo, resultando el fallo a favor del pueblo madrileño. La asombrosa historia llegó a oídos del mismísimo Papa Pío V, Antonio Michel Ghiselieri, antiguo monje dominico que fue canonizado por Clemente XI en 1712. Cuenta igualmente la leyenda que Pío V llegó a participar en el pleito y, admirado de la fe de sus vecinos, donó a Batres sus propias sandalias, desaparecidas durante la Guerra Civil.
La cruz de Batres se conserva actualmente en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de este municipio de la Comunidad de Madrid. La lotería. Прослушайте текст. Как вы считаете, почему в странах Латинской Америки так популярны лотереи? La lotería es una costumbre muy común en América Latina. Generalmente está en manos del gobierno. En cada lotería hay muchos premios de diferente valor. El primer premio es el mejor y paga varios miles de dólares. Hay muchas durante el año. Las más grandes son en Navidad, Año Nuevo y fiestas patrias. Por lo general, la gente pobre compra la lotería con las esperanzas de hacerse rica de la noche a la mañana. Aunque a veces les hace falta dinero para comer, prefieren comprar un número de la lotería. Se acuestan con las esperanzas de sacarse el primer premio. Los más religiosos oran a su santo preferido y prometen donar dinero a la iglesia si es que se sacan la lotería. En las mañanas se levantan para ver en el periódico, pero nada, no hay suerte esta vez. Otra decepción. A muchas personas les gusta comprar los números de la lotería de los ciegos porque creen que tienen mejor suerte. A otros les gusta comprar de los niños. La serenata. Прослушайте текст и расскажите, как было принято исполнять серенады. La serenata es una costumbre muy romántica. Los enamorados escogían canciones cuyas letras confesaran su sentir. Buscaban un cantante y músicos con sus instrumentos. A cualquier hora de la noche se dirigían a casa de la amada. Le cantaban varias canciones en la puerta de su casa, en el balcón o en la ventana. Y era más romántico aún cuando la chica salía a la ventana para agradecer la serenata. Luego seguían dándole serenatas a las otras amadas del grupo. La señorita, al oír la serenata, despertaba sorprendida, tratando de adivinar quién se la estaba llevando. Espiaba detrás de la ventana para no ser vista, ya que ella tenía que descifrar quién se la llevaba solamente por las de la canción. Había otras más humildes, con tan solo una guitarra y un cantante. Todos en la casa se levantaban e invitaban a los músicos a entrar. Los obsequiaban con bebida y dulce. En algunas ocasiones le daban de comer a serenata. A veces un grupo llevaba una serenata a la casa de un amigo para saludarlo. Otras veces lo hacían para dar la bienvenida a uno que estaba visitando el pueblo. Era siempre muy romántico cuando un joven llevaba a sus amigos con su guitarra para hacer una declaración de amor a una señorita. Es una pena que la costumbre de dar serenatas ya está casi perdida. Era el medio más hermoso de expresar el amor. Cuba, uno de los países más bellos del mundo. Прослушайте текст и скажите, почему Христофор Колумб назвал земли Кубы самыми красивыми. La composición étnica de Cuba refleja la compleja y dramática historia de su colonización. Como es conocido, los colonizadores españoles que llegaron a la isla después de Colón exterminaron casi completamente a la población indígena. Durante 3 siglos del dominio colonial fueron traídos a Cuba más de 1 millón de esclavos africanos. Después fueron traídos los trabajadores a sueldo de Asia. Además, llegaron miles de migrantes de los países vecinos de América. Aquí buscaban su felicidad hombres de Europa, franceses, ingleses, alemanes. Colón llamó a Cuba la tierra más hermosa que los ojos humanos hayan visto. Los kilómetros de playa y arena a lo largo de la orilla, las rocas verticales, las bahías cómodas y defendidas de los vientos marinos con orillas cubiertas por espesos bosques tropicales, las montañas y los pintorescos valles, con antiguas ciudades fantásticas llenas de matorrales y de árboles, los lagos y ríos,
las palmas reales, los árboles de mango y los pinares dan aún hoy a Cuba la gloria de ser uno de los países más bellos del mundo. Las condiciones naturales: clima tropical, una gran cantidad de lluvias, suelos fértiles permiten recoger riquísimas cosechas de caña de azúcar, el mejor tabaco del mundo, el famoso café cubano, plantas leguminosas, arroz, papas, legumbres, plátanos, cítricos, algodón, desarrollar la ganadería. Los litorales cubanos son ricos en pescado, teniendo fama de antaño por sus camarones y langostas. Tarde de toros, parte 1. Прослушайте текст и скажите, когда были установлены современные правила корриды, когда и как начинается представление. Las ferias taurinas de Madrid, Sevilla, en la península, y las de México, Caracas, en Hispanoamérica, pueden ser un buen botón de muestra de la afición hispana al toro, a la fiesta por antonomasia. En España, la lucha del hombre frente al toro data de su más remota antigüedad, pero fue en el siglo XVIII cuando la fiesta pasó definitivamente al pueblo y en él se fijaron las actuales reglas de la fiesta. No hay feria, por pequeña que sea, ni día festivo significativo, desde la primavera al otoño, que no incorporen a sus festejos las corridas de toros, tanto en los pequeños como en los grandes núcleos urbanos. Las novilladas, en las que los toros no sobrepasan los 3 años y en las que los toreros novilleros no han tomado aún la alternativa, como las corridas, tienen lugar en la plaza Coso, que distribuye su aforo en localidades de barrera, palcos, gradas y tendidos, y comienzan puntualmente a la taurina hora a las 5 de la tarde. A las 5 en punto de la tarde, el presidente da la señal de entrada de las cuadrillas al ruedo. En cabeza entran 2 alguaciles a caballo, que despejan la plaza, después los maestros o espadas. Generalmente son 3 los que componen el cartel. Terna. Tarde de toros, parte 2. Прослушайте текст и расскажите, как проходит коррида. De ese cartel, el más antiguo en orden de alternativa ocupa la posición derecha en el paseillo. El más joven, el centro, y el segundo en antigüedad, la izquierda. Detrás de ellos, sus respectivas cuadrillas, peón de confianza, banderilleros, seguidos de los picadores a caballo y de los monosabios. En último lugar, aparecen las cuadrillas de mulas que se han de encargar del arrastre de los toros caminos del desolladero. El desfile acaba con el saludo al presidente y el cambio que los toreros realizan del capote de paseillo por el de brega. El presidente de la corrida lanza al alguacil la llave del toril para que el toro que abre plaza salga tras el toque de clarines y timbales. El toro porta en sus costillares la divisa, cintas representativas de la ganadería a la que pertenece. El toro, a su entrada en el ruedo y tras esperar sus derrotes, es recibido con el capote, verónicas, para adecuarlo a las siguientes fases de la lidia: tercio de varas, tercio de banderillas y por último la suerte suprema, la del tercio de la muerte, en la que el maestro, provisto de la muleta, ha de desarrollar su talento artístico y seriedad ante la faena, que culmina con la muerte del toro. El inicio de este último tercio de la lidia viene marcado por el brindis, con permiso de la presidencia, en el que el torero brinda la muerte del toro. Si el torero ha realizado una faena meritoria, el público pedirá como premio la oreja del animal, trofeo, que el presidente de la corrida ha de conceder. Nombres y apellidos. Parte 1. Прослушайте текст и объясните, почему у испанцев 2 фамилии. Какие имена принято давать в Испании и Латинской Америке? Los españoles tenemos un nombre y 2 apellidos. Nuestro primer apellido es el primer apellido de nuestro padre y el segundo el primer apellido de nuestra madre.
El apellido del padre se considera el más importante. Sin embargo, hay quien reduce el apellido paterno a una inicial y es más conocido por el materno. Es el caso de Pablo Ruiz Picasso. Suele preferirse el apellido materno cuando el paterno es muy corriente: Ruiz, López, García, Martínez y la mayoría de los acabados en ez. Esta es la tradición. La legislación española también permite a quien lo desee usar en primer lugar el apellido de la madre seguido del apellido paterno. Los nombres de pila pueden ser compuestos o no serlo. Entre las mujeres son corrientes nombres compuestos que incluyen María. Por ejemplo, María del Carmen, María Rosa, María Luisa, María Teresa, etc. Entre los nombres masculinos compuestos más comunes están José María, no confundir con María José, que es nombre de chica, Juan José, Juan Luis, Juan Carlos, Juan Alberto, etc. Los sudamericanos son maestros en nombres compuestos. Bautizan a los niños con combinaciones de nombres que muchas veces suenan extrañas a los españoles: Ricardo Alberto, César Norberto, etc. Los nombres compuestos son combinaciones de dos nombres, pero hay que tener en cuenta que toda persona bautizada por el rito católico tiene 3 o menos nombres, aunque solo usa uno o dos de ellos. Antiguamente, uno de esos 3 nombres que se daba a las mujeres solía ser María. Nombres y apellidos. Parte 2. Прослушайте текст и объясните, почему испанские имена такие длинные. Durante muchos años se bautizaba a los niños con nombres tradicionales: Isabel, Marta, Carlos, Enrique, etc. Incluso se hacía coincidir el nombre del recién nacido con el del santo del día. Ahora, algunos padres buscan modelos extranjeros o se inventan nombres originales. Los apellidos también pueden ser compuestos, a veces de 2 palabras unidas mediante la preposición de: Sáenz de Tejada, Sáenz de la Campa, etc. Otras por seguido de un nombre. Tanto los primeros como los segundos suelen ser signo de nobleza. También hay apellidos compuestos por San o Santa seguido de un nombre: San Juan, San Epifanio. En su origen, se ponía este apellido a los niños abandonados por sus padres y acogidos en monasterios y conventos. Se daba a los niños el nombre y la protección del santo. El apellido Expósito también se refiere a niños abandonados por sus padres y expuestos en la calle para quien quisiera reclamarlos. Todo esto puede hacer que el nombre de alguien sea muy largo. Este es el caso de algunos nobles que en círculos familiares se hacen llamar por diminutivos, como Chuchi, Pitita, Pocholo. Estos nombres a oídos de plebeyos suenan ridículos, incluso para una mascota. Machu Picchu. Прослушайте текст и скажите, где находится этот удивительный город инков, что означает его название. Erigida peligrosamente sobre la cúspide de una montaña, entre 2 picos escarpados de los Andes peruanos, nace una impresionante ciudad abandonada. Uno de los enigmas arqueológicos más bellos y fascinantes del hemisferio occidental. Nadie conoce su verdadero nombre, pero los nativos la llaman Machu Picchu, que quiere decir vieja cumbre, en honor de una de las 2 montañas que la guardan. Una salvaje vegetación escondió sus templos construidos de granito, los acueductos, las fuentes, las tumbas, las terrazas y las incontables escaleras durante más de 700 años, hasta que un joven profesor norteamericano de Historia de Latinoamérica de la Universidad de Yale de New Haven, Hiram Bingham, la descubrió en 1911. 2 caminos conducen actualmente al impresionante escenario de Machu Picchu: el antiguo sendero inca, que lo comunica con Cuzco, y el tren.
El sendero Inca está más indicado para quien desee revivir la aventura de un viaje a pie en el ambiente de los Andes y descubrir la ciudad megalítica desde la húmeda vegetación de los bosques, si bien se encuentra plagado de lagartos, salamandras, culebras e insectos venenosos. El otro medio, el ferrocarril, tiene dos posibilidades. El tren indio, que parte de Cuzco y suele estar abarrotado por los habitantes de la zona, invierte en el recorrido unas 6 horas. O el tren para turistas, y llega a la estación del Valle de Machu Picchu, situada en una profunda hondonada. Desde aquí, los viajeros son trasladados en autobús hasta la Acrópolis, situada a 2.300 metros sobre el nivel del mar. El clima de España. Прослушайте текст и скажите, как меняется климат Испании в зависимости от региона. El clima de España cambia según las regiones. Se puede decir que cada región tiene su clima. En el centro de España, en la llamada meseta castellana, el clima es muy seco y extremado. En verano hace un calor intensísimo y en invierno hace muchísimo frío. El cielo está siempre despejado, pero en invierno de vez en cuando nieva. El termómetro llega fácilmente a 0 grados. En el norte de España llueve con frecuencia. Incluso los meses julio y agosto el cielo está nuboso. A veces hace viento. Especialmente en el extremo noroeste sopla con violencia y hay fuertes marejadas. En el este de la península el clima es templado por estar junto al mar Mediterráneo. En primavera y otoño hace calor, pero el cielo no es azul y terso como en la meseta. Muchas veces en invierno, sobre todo en las primeras horas de la mañana, hay nieblas o neblinas. Es un clima más suave, pero más húmedo. En el sur de España hace sol todo el año. Incluso los meses de enero y febrero, la temperatura no suele ser inferior a los 12 grados. Sin embargo, en el mes de marzo, que es un mes muy inestable, hay chubascos y tormentas como también en otras partes de la península. El eterno problema del tópico. Прослушайте текст и расскажите о предполагаемых различиях между испанцами и латиноамериканцами. ¿Qué pensamos de los españoles y de los hispanoamericanos? Aunque tenemos el mismo idioma, el español no es el corsé que define nuestra manera de ser. Todos sabemos que influyen otros factores, pero ¿no es cierto que muchas veces generalizamos? Habría que tratar de definir las diferencias entre las cosas tópicas y típicas de las gentes de los países hispanohablantes. Por ejemplo, decir que todos los mexicanos son mariachis, que en Perú tienen a las llamas como animal de compañía, que los argentinos son todos descendientes de Carlos Gardel por su pasión por el tango, o que todos los españoles bailamos sevillanas es una tremenda estupidez. Alguien dijo alguna vez que no se puede generalizar y que cada persona es un mundo. Así pues, nos atreveremos a comentar algunos hechos relativamente conocidos. La forma del hablar en Hispanoamérica es mucho más pausada y la entonación más marcada en España. Los hispanoamericanos están más comprometidos con la política, mientras que los españoles son más escépticos. También los hispanoamericanos son más cuidadosos con su cultura. En Cuba hay una intensa vida cultural. En Colombia se habla el mejor español del mundo, o así nos lo dicen ellos, y cuidan mucho la precisión lingüística. España, por el contrario, está algo más dispersa. Se dice de Argentina que es la zona más europeizada. Sí parece claro que es el país más identificado con la cultura europea en general. En cuanto a temas sociales, podríamos decir que la situación de la mujer es mejor en España y que las palabras tabúes son más numerosas en Hispanoamérica. Pablo Picasso, parte 1.
Прослушайте текст и расскажите, какие перемены произошли в живописи Пикассо после переезда в Париж. Pablo Ruiz Picasso, Málaga, 1881, Moulins, Francia, 1973, fue un pintor español. Hijo del también pintor José Ruiz Blasco, en 1895 se trasladó con su familia a Barcelona, donde el joven pintor se rodeó de un grupo de artistas y literatos, entre los que cabe citar a los pintores Ramón Casas y Santiago Rusiñol, con quienes acostumbraba a reunirse en el bar Els Quatre Cats. Entre 1901 y 1904, Pablo Picasso alternó su residencia entre Madrid, Barcelona y París, mientras su pintura entró en la etapa denominada Período Azul, fuertemente influida por el simbolismo. En la primavera de 1904, Picasso decidió trasladarse definitivamente a París y establecerse en un estudio en las riberas del Sena. En la capital francesa trabó amistad, entre otros, con los poetas Guillaume Apollinaire y Max Jacob, y el dramaturgo André Salmon. Entretanto, su pintura experimentó una nueva evolución, caracterizada por una paleta cromática tendente a los colores tierra y rosa. Al poco de llegar a París, entró en contacto con personalidades periféricas del mundillo artístico y bohemio, como los estadounidenses Leo y Gertrude Stein, o el que sería su marchante por siempre, Daniel Henry Kampeiler. Pablo Picasso, parte 2. Прослушайте текст и скажите, основоположником какого направления считается Пабло Пикассо. Hacia finales de 1906, Pablo Picasso empezó a trabajar en una composición de gran formato que iba a cambiar el curso del arte del siglo XX, Les Demoiselles d'Avignon. En esta obra cumbre confluyeron numerosas influencias, entre las que cabe citar como principales el arte africano e ibérico y elementos tomados del greco y Cézanne. Bajo la constante influencia de este último y en compañía de otro joven pintor, Georges Braque, Pablo Picasso se adentró en una revisión de buena parte de la herencia plástica vigente desde el Renacimiento, especialmente en el ámbito de la representación pictórica del volumen. Fue el inicio del cubismo. A partir de 1909, Picasso y Braque desarrollaron dicho estilo en una primera fase denominada analítica. En 1912 introdujeron un elemento de flexibilidad en forma de recortes de papel y otros materiales directamente aplicados sobre el lienzo, técnica que denominaron collage. La admisión en el exclusivo círculo del cubismo del pintor español Juan Gris desembocó en la etapa sintética de dicho estilo, marcado por una gama cromática más rica y la multiplicidad material y referencial. Los mayas, parte 1. Прослушайте текст и расскажите, чем уникальна культура майя. Del espléndido paisaje del mundo maya surgió una civilización altamente desarrollada que floreció mientras Europa se encontraba sumergida en el oscurantismo. En todo, los mayas le llevaban ventaja a sus contemporáneos. En el apogeo de su desarrollo, 200 al 900 después de Cristo, construyeron templos y centros ceremoniales comparables a las pirámides de Egipto. Desarrollaron un calendario más preciso que el que actualmente utilizamos. Trazaron el curso de Venus. Predijeron acertadamente eclipses solares y lunares. Inventaron un complejo sistema de escritura e implementaron técnicas de agricultura altamente sofisticadas. Después, esa civilización misteriosamente decayó. Los principales centros ceremoniales de toda la región fueron abandonados a principios de los años 900 y poco a poco fueron sepultados por selvas de Chiapas y Guatemala. Otros centros ceremoniales son Chichén Itzá,
en el norte del Yucatán, Las Tikal en Guatemala y Palenque en Chiapas, sobrevivieron, pero estos a su vez solamente eran visitados por peregrinos errantes que llegaban a rendir culto a los templos sagrados. Cuando el español Hernández de Córdoba descubrió la península de Yucatán en 1517, la civilización maya era sólo la sombra de la gloria anterior. Nadie sabe realmente por qué fueron abandonados los centros ceremoniales en Chiapas y Guatemala, pero los estudiosos en materia sostienen la teoría de que los mismos mayas tuvieron algo que ver con su caída. Sin duda, la presencia de invasores como los toltecas y posteriormente los guerreros itzáes jugaron un papel importante en la decadencia de la civilización maya. Los mayas, parte 2. Прослушайте текст и скажите, что привело к упадку культуры майя. Nuevas culturas fueron adoptando el enfoque arquitectónico y religioso. La guerra inevitablemente estalló entre grupos rivales. Las tensiones entre la población también tuvieron que ver en la caída de la civilización maya. Conforme fue creciendo la población, también creció la presión sobre los campesinos. En el sur de Yucatán, por ejemplo, se estima que había literalmente cientos de personas por kilómetro cuadrado que dependían de la tierra para su sustento. La sequía, el fracaso de la cosecha, las enfermedades, la discordia por la diferencia de clases cada vez mayor entre la élite y campesinos, fueron también factores que contribuyeron a la caída. No obstante, los mayas y sus descendientes no fueron gente que se rendían fácilmente. El primer ataque por parte de los españoles fue en 1519, pero finalmente, hasta 1546, conquistaron la mayor parte de la península. Aún después de la conquista, los mayas se siguieron resistiendo al dominio español. Su última fortaleza fue Tayasal, a orillas del lago Petén Itzá, en profundidades de la selva guatemalteca. Aunque Tayasal cayó en 1697, hubo revueltas en Yucatán y Chiapas durante todo el periodo. La Guerra de Castas, que estalló en 1847, dejó a miles de personas sin hogar y dio como resultado la destrucción de grandes áreas de tierra. Después, los mayas se refugiaron en las selvas de Quintana Roo, de donde sostuvieron una especie de guerrilla que duraría 50 años. Los incas. Прослушайте текст и объясните, как маленькое племя инков смогло управлять самой большой американской империей. Los incas, una pequeña tribu de orígenes inciertos, fueron los dirigentes del imperio americano más grande. Cerca del fin del siglo XIV, el imperio comenzó a extenderse de su región inicial en la región de Cuzco hasta la región de las montañas andinas de América del Sur. Esta terminó brutalmente con la invasión española dirigida por Francisco Pizarro en 1532. A lo largo del siglo XV y a comienzos del XVI, los incas extendieron sus fronteras y su dominio sociopolítico sobre los reinos y etnias del altiplano, la sierra, la selva y la costa pacífica. A partir de Cuzco, los territorios controlados por ellos se extendieron a lo largo de la cordillera de los Andes hasta cubrir una superficie de 2 millones de kilómetros cuadrados, que conformaba uno de los estados más extensos de la América prehispánica. En el momento de su rendición, el imperio controlaba una población estimada en 12 millones de habitantes. Los incas llamaban a su territorio Tahuantinsuyo, lo que en quechua significa las 4 partes. Un territorio de diversos terrenos y climas muy marcados, que comprendía una larga banda desértica en la costa. Las altas cumbres y los profundos valles fértiles de los Andes y las cumbres montañosas de la selva al este. La palabra inca
designa al propio dirigente, así como al pueblo del Valle de Cuzco, la capital del imperio. La mayoría de las decenas de reinos pequeños mantenían su identidad, aun cuando estaban ligados política y económicamente a los incas. El quechua fue el idioma oficial y hablado en la mayoría de las comunidades hasta la llegada de los españoles, pero al menos 20 dialectos locales subsistieron en varias partes del imperio. Los aztecas. La serpiente emplumada. Parte 1. Прослушайте текст и скажите, на чем была основана экономика ацтеков. Какой злак был главным элементом в их питании? En el centro y el sur de México actual vivieron desde el siglo XIV hasta el siglo XVI los aztecas o mexicas, que establecieron allí un gran imperio con un nivel de organización considerable. Los conquistadores españoles, con la ayuda de sus aliados los tlaxcaltecas, destruyeron, no sin esfuerzo, aquella desarrollada civilización. Los aztecas ocuparon una parte pequeñísima del extenso territorio mexicano. Cuando los aztecas llegaron al altiplano, lucharon con los pueblos que residían en él con el fin de apropiarse de las zonas más aptas para la agricultura y más salubres para la vida, pero fueron derrotados y se vieron obligados a ocupar zonas pantanosas y lacustres. El alimento básico de los aztecas era el maíz, que se consumía sobre todo en tamales y en tortillas. Los tamales consistían en maíz acompañado de carne y las tortillas eran harina de maíz envuelta en una hoja de la planta y frita. La economía azteca se basaba fundamentalmente en la agricultura, la caza y el aprovechamiento de los recursos lacustres. La vida de esas gentes era dura, no solo para los hombres, sino también para las mujeres que, además de ocuparse de la casa, participaban en las tareas agrícolas y confeccionaban la ropa de todos los miembros de la familia. Para los aztecas, el mundo era un lugar condenado a desaparecer, como ya había ocurrido en 3 ocasiones anteriores. Los orígenes de todas las cosas se remontan a un periodo de creación presidido por la pareja divina, un solo principio dual, masculino y femenino. Los aztecas. La serpiente emplumada, parte 2. Прослушайте текст и расскажите, какую роль в жизни ацтеков играла религия. Toda la sociedad azteca estaba profundamente imbuida de la religión, desde la economía a la organización social y política, por lo que el ritual, en su función de enlace y comunión entre el pueblo azteca y sus dioses, se convirtió en parte indisoluble de la vida social y comunitaria, y en un instrumento de control por parte de los dignatarios y la casta sacerdotal, convertidos en los guardianes de la estabilidad y supervivencia de la comunidad. Los dioses del cielo tenían gran importancia en la eterna dualidad que regía el mundo azteca, que dividía su mundo en día y noche, sol y luna, norte y sur, oriente y occidente, es decir, en conceptos antagónicos. El panteón azteca albergaba gran número de dioses, que a veces eran fruto de la fusión de varios dioses locales en un dios mayor. En otras, un dios podía dividirse en dioses menores, repartiendo sus atributos. Asimismo, eran capaces de reproducirse para habitar al mismo tiempo en el cielo, la tierra o el inframundo. Así, el viento tenía su corazón divino de viento, pero aparte existía en el otro mundo el dios viento. Para los aztecas el tiempo lo era todo, y abarcaba desde el nacimiento o el ciclo de las estaciones a las catástrofes e incluso el fin del mundo. Era un ciclo perpetuo de renovación de la vida, que giraba alrededor del gran círculo dibujado y determinado por la voluntad de los dioses. El universo se hallaba en renovación perpetua, pero en el imaginario de los aztecas podía terminarse algún día por decisión de los dioses.